Vamos a empezar una serie de sermones. Vamos a empezar a hablar sobre las bienaventuranzas dadas por el Señor Jesucristo a su pueblo. Vamos a leer solo un par de versículos hoy, no todo. Vamos a estar leyendo Mateo capítulo 5. Ven. Mateo capítulo 5, versículo 1 hasta el 4. Vamos a leer. Ven. Leemos en el nombre de Cristo Jesús. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por dejarla para nosotros. Gracias porque ellas nos dirigen, ellas nos guían, ellas son una lámpara a nuestros pies y son lumbrera a nuestro camino. Te rogamos en este día, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a hablar, puede sentarse bajo el título: la dicha de tener a Dios en nuestro corazón. La dicha de tener a Dios en nuestro corazón. ¿Alguien ha pensado en alguna ocasión de su vida que es dichoso al estar en los caminos del Señor? ¿Alguien ha entendido la dicha que tenemos de llamarnos cristianos? De poder tener la oportunidad que el Señor Jesucristo nos haya elegido, nos haya llamado del montón para estar en sus caminos. Por un momento, empiece a pensar en toda su familia, que a lo mejor algunos hasta han progresado en lo secular, en lo material, más que usted. Algunos quizá le está yendo mejor, entre comillas, a otros que están, ¿verdad?, viviendo su propia vida, que ahora mismo están en un sueñito bien bueno y usted está aquí. Piense en amigos, en compañeros de trabajo, que a lo mejor ha estudiado, ha llegado más lejos que usted, o ha hecho más cosas que usted, o hasta ha viajado a otros lugares. Piensen en esa gente, en tanta gente que aparentemente les está yendo bien, o que aparentemente han progresado, o que aparentemente son muy inteligentes, pero ellos no tienen el privilegio, ellos no tienen la dicha, ellos no tienen la misericordia de Dios de poder tener a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus almas. Somos dichosos. Diga: yo soy dichoso. El dichoso no es el que se saca el otro. El dichoso no es el que se sueña y le sale un número. El dichoso es aquel que tiene la bendición de Dios, poder escuchar la voz del Espíritu Santo que te dice: necesitas más de Dios. Necesitas entender a Cristo en el corazón. Y no solamente escucharla, sino atenderla y hacerlo. ¿Usted sabe lo difícil que es cuando alguien hace un llamado, venir aquí delante, aceptar a Jesús? Y cuánto más difícil es permanecer en ese camino. Pero somos dichosos. Diga: yo soy dichoso. Yo soy bienaventurado al tener a Cristo en mi corazón. Yo decía en estos días que tenemos que entender el valor que tiene la salvación de nuestras almas, el valor que tiene la muerte de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, el valor que tiene decir o llamarnos ser cristianos. Tiene un valor incalculable, porque la sangre de Cristo realmente es un precio demasiado alto. El mismo Jesús dice la Biblia que viendo la multitud, él subió al monte, o sea, subió a un lugar más alto, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Alguien pudiera pensar
que al Jesús irse al monte, sentarse en un lugar y que menciona a los discípulos, se pudiera pensar que el maestro estaba huyendo de la multitud, que se estaba alejando de la multitud y que prefería al grupito para enseñar. Quiero empezar diciendo que no. En la antigüedad, una de las formas en que un maestro enseñaba era sentándose alrededor de aquellos a quienes iba a enseñar. Lo que Jesús está haciendo es poniéndose en un lugar estratégico. Jesús está buscando un lugar donde no solo él pudiera ver a la multitud, sino que la multitud también pudiera verle a él y recibir un mensaje diferente, un mensaje de salvación y vida eterna. Cuando él ve la multitud, tengo un colega ahí atrás que es Isaac. Muy bien, Isaac. Si te gusta, aplaudo, no hay problema. Él tenía el anhelo de hablarle a la gente la palabra. Y él veía en la gente el anhelo de aprender la palabra de Dios. Y dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Cuando los discípulos ven que Jesús se sienta, ellos entienden que viene una palabra especial. Ellos entienden que viene una enseñanza para ellos y para la multitud. Y entonces, cuando ellos ven, ellos dicen, tengo que aprovechar que el maestro hablará una palabra para nosotros. Y ellos entonces se sientan alrededor del maestro. ¿Te parece esto mismo el momento en el que Jesús estaba en la casa de Marta, María y Lázaro? ¿Recuerda esa historia? Que Jesús se sienta allí en aquella casa y María se da cuenta de algo. Ella se da cuenta de que no solo es un visitante, de que no solo es alguien que se sentó en su casa. Cuando Jesús se sienta, María toma la misma posición, la posición de aprender. Jesús toma la posición de maestro y María toma la posición de dame algo. Quiero recibir algo de ti. Anhelo que tú me enseñes. Y María se sienta a los pies del maestro diciéndole, yo necesito que tú me enseñes algo nuevo en este día. ¿Cuántos de nosotros anhelamos estar sentados a los pies del maestro para que él nos enseñe? ¿Cuántos de nosotros anhelamos el momento en que la palabra de Dios en algún momento de la semana alguien nos la enseñe, alguien nos la hable, alguien se siente para enseñarnos una palabra fresca de parte del Señor? Y ya sea el martes, ya sea el sábado o ya sea el domingo o cualquier momento, ¿cuál es el momento que más anhelamos, que más apreciamos? Debe ser el momento de oír la palabra del Señor durante la semana. Amén. Entonces, dice la palabra, y abriendo su boca, les enseñaba. Abriendo su boca, les enseñaba. ¿Amén? ¿Qué hacemos nosotros al abrir la boca ante nuestros hijos, ante aquellos que nos rodean? Y dice la Biblia que Jesús les enseñaba. Ahora, la enseñanza de Jesús es un poco chocante, es un poco diferente. Y vamos a ver hoy lo chocante que era esa palabra que traía Jesús. Era una enseñanza, y no solamente una enseñanza, era una nueva enseñanza. Jesús dice, bienaventurados o dichosos, bienaventurados o dichosos los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Dice la palabra. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados. En algunas versiones dice dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pastor, ¿y qué significa eso? Que yo no tenga el espíritu, que yo esté totalmente apagado. Así. Pero fulanito es muy pobre en espíritu, porque ese ni se mueve. Ni se mueve, ese parece que le sacaron el alma, dicen alguna gente. La palabra, cuando dice Jesús, dice, bienaventurados o dichosos los pobres en espíritu. Él habla
de aquellos que asumen o que entienden que en sí mismo que la gracia de Dios está en ellos. Son aquellos que se sumergen a sí mismo en esa gracia, en esa misericordia, en esa bondad de Dios. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son aquellos que se atreven, escucha bien, que se atreven a reconocer de manera personal su estado de bancarrota espiritual ante Dios. Son aquellos que se atreven a entender, decir, yo no tengo nada delante de Dios. Yo estoy mal delante de Dios. Yo sí estoy frío delante de Dios. Yo sí ando mal en este camino. Yo sí estoy andando fuera de lo que Dios quiere que yo haga. Pero de verdad que yo no estoy haciendo la mitad de lo que Dios me ha mandado, de lo que Dios me ha ordenado. Esos son los pobres en espíritu de los que habla la Biblia. Poner algunos ejemplos de pobres en espíritu es el recaudador de impuestos. Aquel de quien he hablado varias veces aquí. Es aquel recaudador de impuestos que casualmente va al templo y se pone al lado de un fariseo. Es aquel, el pobre en espíritu, es aquel recaudador de impuestos que cuando llega al templo, él no puede abrir bien los ojos de la vergüenza que tiene delante de Dios. Es aquel que reconociendo su mal, que reconociendo su pecado, él no puede levantar su cabeza, sino que siempre la inclina. Es aquel que entiende que necesita un castigo y él mismo se castiga y se daba golpes y golpes en el pecho, diciendo, ten misericordia de mí, oh Dios, porque yo entiendo, yo reconozco, yo sé que soy un pecador. Reconozco que ando mal. Sé que estoy mal delante de ti. Golpeaba su pecho. Dios, decía él, ten piedad de mí, porque yo soy un pecador. Según San Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Era una confesión honesta la que este hombre estaba haciendo. El pobre en espíritu es aquel que se atreve a ser honesto delante de Dios y le dice la situación real en la que está como pecador. Es una confesión honesta de que somos pecadores y plenamente que somos carentes de las virtudes morales necesarias para poder agradar a Dios. Amén. Es decir, yo no soy suficiente. Dios, no tengo la fuerza suficiente para agradar. Yo quiero, yo hago todo lo que puedo, yo me esfuerzo, pero Dios, no puedo, no tengo la fuerza por mí mismo de ser. El Señor Jesucristo está hablando de que el que es pobre en espíritu es todo lo contrario al que es arrogante. ¿Cómo está? En victoria. ¿Cómo te va? Voy de gloria en gloria. Citando la palabra, pero se está decacarando. Realmente está mal. Realmente su vida de oración no es buena. En realidad, su lectura de la palabra es escasa. En realidad, es de la acción de la gente que cualquier cosa le impide ir al templo, que su relación, su alabanza, su adoración, su testimonio no es el mejor. Pero usted le pregunta, ¿cómo está varón? En victoria, bendecido, prosperado y en victoria. Hay una señora, ella es prima nuestra, ¿sabe? De la otra religión. Que iba a decir, ¿cómo te está? Me dice, bendecida, prosperada y en victoria. ¿Esa es algo que verdad? Pero yo sé que no. Yo entiendo que no está, no tiene esas tres, pastor, pero esa mujer está hablando en fe, no está hablando en fe. Muchas veces decimos lo que no somos ante Dios. Yo no puedo esconder lo que realmente tengo. Una persona pobre en espíritu es aquella que se atreve, no solo ante Dios, sino ante los hombres, decirle, modesta, necesito que usted ore por mí. Tengo tiempo que no puedo orar. Tengo tiempo que no puedo leer la palabra. No tengo concentración en leer la palabra. Tengo tiempo que no siento nada de Dios en mi espíritu. Tengo tiempo que no me gozo aunque estoy en la iglesia. Tengo tiempo que no me regocijo en el Señor. Estoy atribulado, estoy atribulada. Me siento mal delante de la presencia de Dios. Esos son los pobres en espíritu, los que se atreven a sepultar su
humildad delante de la presencia de Dios, reconociendo que algo anda mal en sus vidas. Reconociendo esa parte. Es lo opuesto a la arrogancia. En su forma más profunda es reconocer nuestra necesidad desesperada de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Con desesperación anhelar que Dios, si estoy mal en la oración, que Dios me vuelva a encarrilar en lo que yo. Uno siempre decía, pues yo me acuerdo cuando yo oraba en la iglesia, cuando yo me metía de silicio, de ayuno. Yo me acuerdo cuando yo leía 3, 4, 5, 6 capítulos diarios de las escrituras. Yo me acuerdo cuando yo era en ese momento. No te mofes, no te sientas orgulloso de lo que tú eras. Ve delante del pobre en espíritu a reconocer lo que yo era, ya no lo soy. Lo que yo era en el Señor no soy ni la mitad. Y no solamente reconocerlo, es confesarlo delante de decir, Dios, ayúdame a volverme a ti desesperadamente y profundamente, decírselo al Señor. Jesús está declarando que es una, escucha bien, es una bendición reconocer nuestra necesidad de ser llenos de la gracia, la bondad y el poder de Dios. Es una bendición cuando yo reconozco, necesito que Dios de verdad more en mí. Necesito que el Espíritu Santo pueda acompañarme, guiarme y dirigirme. Necesito que el Espíritu Santo haga su obra en mi vida. Es lo contrario al fariseo. Gracias Dios porque yo no soy como este publicano. Porque yo hago esto, aquello, yo traigo mis ofrendas, yo traigo mi esto, yo me congrego. No, es entender que aunque nos congregamos, aunque venimos aquí, aunque a veces leemos la palabra, aunque a veces oramos, siempre necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Confesarle a Dios nuestra forma de ser. Por lo tanto, en esta parte del Sermón del Monte, el Señor nos hace entender que somos incapaces de cumplir todo el llamado de Dios con nuestras propias fuerzas. Es difícil cumplir lo que el Señor nos está mandando. No es fácil. No es fácil. No es fácil reconocer mi situación espiritual aún delante de Dios. Porque aún delante de Dios a veces somos arrogantes. Amén. Bienaventurados, es lo que está diciendo el maestro. Dichosos los que se dan cuenta de que están en bancarrota espiritual. Porque está comprendiendo, número uno, que necesita de Dios. Que necesita de Dios. Y si usted entiende que necesita de Dios, ¿qué va a hacer? Va a buscar de Dios. El que entiende que está, hablamos de bancarrota espiritual. Cuando usted no tiene un chele colorado en su casa, cuando no hay nada de donde agarrar, ¿qué usted entiende? Que hay que buscar el peso, que hay que salir a buscar el peso. Donde no hay nada, hay que salir a buscar algo. Cuando usted entiende que su vida espiritual está en cero, que su reserva se acabó espiritualmente, que ya usted está languideciendo de la presencia de Dios, cuando usted lo entiende, lo que usted hará, lo que es coherente que usted haga, entonces, es buscar la presencia de Dios. Y si usted no tiene dinero, ¿qué usted va a hacer? Hasta prestado va a coger. ¿Alguien dice amén a eso? Cuando usted entiende que necesita de Dios, usted llamará a alguien. Por favor, ora por mí. Por favor, ore por mí. Quiero hablar con usted. Necesito una palabra de consuelo. Necesito una palabra de aliento. Necesito que alguien ore por mí. ¿Alguien dice amén? No le dé vergüenza. No le dé vergüenza. Vaya donde alguien y dígale, necesito la oración. Necesito que alguien me escuche. Necesito que sepas cómo estoy para que puedas orar por mí delante del Señor. Amén. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Ellos saben que para alcanzar el propósito para el que fueron creados, lo que deben ser y hacer, ellos necesitan obligatoriamente la ayuda de Dios. El pobre en espíritu entiende que no depende de sí mismo, entiende que depende de Dios para todo lo que tenga que hacer. ¿Ven? ¿Cuál es el resultado de esta bendición que Dios nos da? Si somos pobres de espíritu,
entonces somos capaces de calificar de manera honesta nuestro propio trabajo en Dios y fuera de él. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a estericar, ¿verdad? Mi trabajo en Dios, sino que honestamente voy a decir, yo estoy haciendo poco en los asuntos de Dios. Poco. Wow. En esta semana de 3 días, solamente uno me esforcé para venir a la casa de Dios. ¿Qué estoy haciendo? El mínimo. ¿Cuántas veces leí la Biblia en esta semana? ¿Cuántas veces me arrodillé a hablar con Dios en esta semana? ¿Cuántas veces compartí la palabra de Dios con alguien esta semana? ¿Cuántas veces me senté a hablar con alguien acerca de cuán grandes cosas Dios ha hecho conmigo? ¿A cuántas personas invité a una de las actividades de la iglesia? ¿Cuántas veces pues fui sincero con Dios en el momento cuando la vida me estaba dando golpes durante la semana? ¿Cuántas veces acudí a Dios en ayuda, en consuelo, en mi desesperación en esta semana pasada? ¿Cuántas veces en esta semana Dios fue mi refugio? Dios fue mi provisión. ¿Cuántas veces en esta semana Dios fue mi ayuda y mi compañía? ¿Cuántas veces invité a Dios en mi soledad a ser mi compañía? ¿Cuántas veces en mi escasez en esta semana fui ante Dios para que Él fuera mi proveedor? ¿Cuántas veces reconocí mi impotencia y mi capacidad para poder vencer las pruebas y las tentaciones? ¿Cuántas veces sucumbí o me hundí en mis pruebas, en las tentaciones, en los problemas y en mis debilidades? Y en vez de clamar a Dios, entré en desesperación, entré en un momento de duda. ¿Cuántas veces llamé a Dios en esta semana para que fuera mi compañero de camino? ¿Y por qué no lo hice? Porque no he entendido que soy bienaventurado, dichoso, dichoso. No es vergonzoso decir algo de Dios me falta. No es vergonzoso decir tengo miedo en las noches. No es vergonzoso decir, pastor, no tengo ni siquiera con qué lavar la ropa, o decirle, Dios, quiero ir el domingo al culto. No ha llegado. Mire, yo he orado a Dios para que el agua llegue en el barrio. Yo he orado a Dios en momentos con la energía eléctrica. Yo he tenido clase de una maestría que estoy haciendo y la luz se va la luz. Y yo entiendo que Dios no es electricista. Yo entiendo que Dios no trabaja en el norte, pero yo sí entiendo algo. Mi Dios es el Dios que creó a quien sube y baja el break o lo que sea de norte. ¿Alguien dice amén? Y entonces digo, Dios toca a quien sea, a quien da la orden, a quien sube el break, a quien haga lo que haga, para que lo suban y yo pueda entrar a mi clase. Yo he orado a Dios por eso. Cuando yo era novio de Modesta, hace muchos años de eso, yo recuerdo que yo salía de su casa y yo iba a pararme a un carro de la M frente a Utesa. Lo que quiero decirles es la dependencia de Dios. En ese tiempo, montarse en un carro de la M después de las 10 era un peligro. Y yo creía más en el carro de la HB, yo venía aquí, que en el carro de la M. Y cuando yo me paraba a coger el carro de la M, le decía, Señor, me presento ante ti. Tú sabes que aquí en la M hay muchos atracos y yo no quiero ser uno de esos. Así es que el carro que tú quieres, que sea en el que yo me monto, donde yo iré seguro hasta mi destino, permite que ese sea el que se pare cuando yo la sé. Si no es el que tú tienes para mí, no permitas que se pare. Varios carros en muchas ocasiones, teniendo espacio, me pasaban de lado. Y yo le hacía señas a todo hay que pasar. Porque no me tocaba a mí. Escuche bien, cuando yo oré a Dios, mi parte es hacer señas. La parte de Dios es que se pare. El que Él entienda es el seguro para su hijo. ¿Alguien dice amén? Sí. Y créanme, nunca me pasó nada malo del camino de Utesa hasta el pueblo. Casi en 3 años y pico que duré viajando. Más de 3 años, casi 5 años, viajando, 4 años más o menos. Entonces, ¿qué es ser pobre en espíritu?
Es entender que yo, por mi propia fuerza, no puedo hacer nada, que yo necesito de Dios. Jesús dijo, sin mí, nada podrán hacer. Amén, hermanos. Amén. Entonces, debemos entender cuál es mi posición. No voy a exagerar, no voy a alardear sobre mi posición delante de Dios. Así que nos comprometemos, tenemos que comprometernos a ser honestos. Ser honestos delante de Dios. Y también, primero, con nosotros mismos. Ser honestos con nosotros mismos. Estoy mal, ando mal, mi vida no está bien con Dios, mi relación no anda bien con Dios. Eso es ser pobre en espíritu, es reconocer. Y también, entonces, cuando yo lo reconozco, cambiar. Recordamos que incluso Jesús, cuando comenzó a trabajar, empezó a trabajar con madera, hermano, con madera. Pero él necesitó, Jesús, que también es Dios, ¿entienden eso, hermano? Él necesitó ayuda. Él no dijo, no, papá, déjame quieto, yo soy Dios. Yo hice esta madera, yo hice esta mata, yo la conozco, yo sé todo. No, no. Yo me imagino a un Jesús arrogante. No, eso lo hago yo. Esa mesa, esa la hago yo. Pero Jesús, no te aprendiste. No, yo soy Dios. Yo soy Dios. ¿Y tú crees que Dios necesita que lo enseñe? Pero Jesús se dejó enseñar. Es más, a Jesús, su mamá y el papá, cuando él se quedó en el templo, ellos fueron a buscarlo y dijeron, no, hombre, Jesús es Dios, él llega solo. Él sabe el camino porque él es Dios. No, ellos fueron a buscarlo. Y él, aunque dijo una palabra, ¿verdad? A la mamá, pero él se fue con su mamá también a la casa. Jesús necesitó guía, necesitó instrucción también, ¿verdad? Al mismo tiempo, nosotros tenemos que reconocer que solo Dios trabaja dentro de nosotros. Podemos poner las enseñanzas de Jesús en práctica donde quiera que nos movemos. Las enseñanzas de Jesús, si soy pobre en espíritu, trabajaré para ponerla en práctica. Buscamos la presencia de Dios, buscamos la fortaleza de Dios en nuestras vidas cada día, mientras vivimos como cristianos en el lugar donde nos movemos. ¿Cuándo? Cuando yo soy pobre en espíritu. Le digo en el trabajo, Señor, ayúdame. Yo sé coser, yo sé hacer esto, pero ayúdame. Ayúdame a que ayúdame a no dar lo mejor de mí para darme a mí, sino a dar lo mejor de mí para que tú seas glorificado. Usted se va a hacer, yo sé de eso, eso lo sé yo. No, deja que Dios lo haga. Y cuando Dios te use, cuando sabe, y eso me acuerda a mí a José, dice la Biblia que José, cuando llegó a la casa de Potifar, dice las escrituras que llegó como un simple sirviente. Pero José siempre se mantenía bajo la dirección de Dios, bajo la guianza de Dios. Él sabía que por sí solo sería un esclavo para toda su vida, pero que en las manos de Dios, él llegaría a ser lo que Dios dijo que él sería. ¿Alguien dice amén? Dice la Biblia que cuando Potifar se da cuenta de que todo lo que José hace prospera, él dice, espérate, tú no puedes ser un sirviente cualquiera. Y dice las escrituras que lo puso como jefe en su casa. Dijo, todo en mi casa está bajo tus ordenanzas. Solamente la mujer mía está fuera de lo que tú puedes mandar. Después de mí, tú eres el jefe en esa casa. Aleluya. Cuando tú te pones en las manos de Dios y entiendes que todo lo que tú haces es para glorificar a Dios, Dios se encargará entonces de hacerte verdaderamente dichoso o bienaventurado. ¿Alguien dice amén? Entonces, deja que Dios te guíe. En la prisión, en la cárcel, José llegó a ser un preso de confianza. Aún en la cárcel, aún en lo más bajo, Dios lo puso por encima de todo lo demás. Cuando llega a delante de Faraón, él no dijo, aquí el jefe soy yo. No, él fue humildemente y Dios lo puso como segundo en la casa de Faraón. Aleluya. Dios ha de exaltar, Dios ha de bendecir. Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. De los pobres en espíritu, de los que reconocen que dependen de Dios para hacer todas las cosas, de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren heredar el reino de los cielos? Entonces, seamos pobres en espíritu. Versículo 4 dice,
Bienaventurados, esto choca, bienaventurados los que lloran. ¿Y qué no es cierto? Los hombres no lloran, fe. Los hombres no lloran. ¿Quién dijo que no? Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quiero aclarar, no habla de los que se quejan continuamente. No dice, dichosos los que se viven quejando. ¡Ay! Aquí porque le digo, ¡ay! 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 ¡Esa falta! ¡Ay! ¡Ay! No dice, dichosos los que se quejan. Bienaventurados, no habla de los que se quejan continuamente. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La segunda bienaventuranza, con esta termino, se desarrolla sobre un reconocimiento mental de nuestra pobreza espiritual, agregando una respuesta emocional de tristeza. Esta bienaventuranza acompaña a la anterior. Acompaña a la anterior. Habla de esa pobreza espiritual y está agregando ahora una tristeza. Bienaventurados los que lloran por su condición de pobreza de espíritu. ¿Está conmigo, hermano? No solamente reconozco que soy pobre en espíritu, no solamente reconozco mi demanda de Dios, no solamente reconozco que estoy mal, que estoy carente, que estoy en bancarrota en los asuntos de Dios, sino que yo también lloro como aquel recaudador de impuestos, lloro como aquella mujer que reconoce su posición, aquella mujer que reconoce su pobreza espiritual, y ella no solamente dice, yo estoy mal con Dios, yo soy una pecadora, yo soy alguien que, bueno, Él me perdonó, pero yo necesito de Él. No, dice la Biblia que esta mujer corrió cuando Jesús estaba en la casa de Simón el curtidor. Ella corrió allí y no solamente reconoció su pobreza espiritual, su dependencia, su necesidad de Dios, sino que ella fue a ofrendarle a Dios. Escucha bien, que allí notamos que el pobre en espíritu no es el que no tiene dinero, no es el que le falta la comida, no es el que le falta la ropa, no es el que le falta casa o carro, es aquel que entiende, necesita de Dios para que Dios supla todas sus necesidades, primero espirituales y después materiales. Es el que entiende que la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y Él se encargará de las demás cosas que tú necesitas. ¿Amén? Y esta mujer, que no solo era pobre en espíritu, sino que también entendía que tenía que ir y llorarle al Señor para que hiciera algo. Dice la Biblia que fue a la casa de Simón y se arrodilló delante de él y fue en lamento, en lloro, en lágrimas a los pies del maestro, reconociendo, yo necesito más de ti. Digo más porque ya ella había tenido algo de Dios. Diga, ella tuvo algo. La Biblia dice incluso que esta mujer, se dice que esta mujer había sido perdonada por el maestro, había sido cambiada por el maestro, su corazón había sido restaurado por el maestro, pero ella entiende algo, yo necesito algo más de este hombre, yo necesito que él entienda que yo estoy agradecido o agradecida de él, y ella va en lloro. Es sentir tristeza cuando pecamos. Es sentir tristeza cuando le fallamos a Dios. Es sentir tristeza cuando no cumplimos con los mandamientos, con los preceptos, con la palabra. Es sentir tristeza. Es sentirse incómodo cuando yo no puedo cumplir con aquellas cosas que Dios ha dicho que yo tengo que hacer. Es sentir tristeza cuando las cosas seculares tienen más valor que las cosas espirituales en mi vida. Es sentir tristeza cuando yo soy más dado a ser secular o carnal que espiritual. Tiene que molestarme, tiene que dolerme. Óyeme, el que llora, los que lloran son aquellos que tienen dolor por el pecado, que tienen dolor por la maldad, no solamente por la suya, sino también que sienten el dolor cuando un hermano cae, cuando un hermano se va, cuando un hermano deja de congregarse, cuando un hermano anda mal en el Señor. No se alegran, ni lo señalan, ni lo juzgan, porque entienden que son parte del mismo cuerpo de Jesucristo.
Bienaventurados, dichosos los que lloran. Pero nosotros no queremos llorar. Yo estoy bien. Y lo que hacemos es que justificar nuestro pecado. Justificar nuestro pecado. Si yo caí, pero fue porque. Si yo falté, pero fue porque. Si yo fallé, pero fue porque. Si yo no lo hice, pero fue porque. Si yo hice eso, pero fue porque. Nos justificamos. Es el pobre en espíritu, reconocer mi mal. Y número dos, lo que yo era es reconocer, lamentarse. ¡Wow! Sí, es verdad. En estos días, alguien hizo un comentario porque yo llegué tarde a una actividad. Llegué tarde. Y estoy trabajando en llegar temprano. Cuando lo hicieron, a mí me dolió, me molestó que uno se sienta así. Pero después, en otra actividad, yo entendí que debía pedir perdón a todo el grupo porque llegué tarde. No es fácil, es incómodo. No dijeron, él llegó tarde, no. Pero yo entendí que yo fallé. Si eso es con un hombre, ¿cuánto más debería ser con Dios? Si ese es con un hombre, que simplemente diga, bien, qué bueno, gracias a él. Ese era Dios que ha dado a su Hijo en la cruz del Calvario para darnos paz, para darnos salvación. Ser pobre de espíritu es enfrentar la perversidad de nuestra propia vida, entristecernos y enfrentar la perversidad que tiene el mundo, que incluye el mal de nuestro lugar de trabajo. Donde quiera que trabajamos, donde estudiamos, hay un mal ahí, hay maldad, hay mentira, hay engaño, todo eso. Entonces, en mi tristeza, en ese, yo no debo sumarme a lo que pasa, debo entristecerme, debo llorar delante de Dios, no quejarme, no hacer que me voten. ¿Hay alguien aquí todavía? No hacer que me voten de aquí. Porque aquí el trabajo no es para mí. Como no es para mí, voy a hacer algo que me voten. No, Señor, clamar a Dios. Señor, estoy mal en el trabajo. Me están llamando, me están llevando a mentir. Me están llevando a hacer esto, a hacer lo otro. Ayúdame a salir de esto. Orar, clamar a Dios. ¿Ven? Es conmoverse en nuestras emociones por el pecado y que esto cause dolor. La perversidad puede venir de nosotros mismos, de otras personas o de fuentes desconocidas. La perversidad, el pecado, el mal, para que nosotros caigamos, puede venir de diferentes lugares. De cualquier forma, cuando nos entristecemos de manera honesta por las malas palabras, los malos actos o las malas políticas en el trabajo, Dios ve nuestra aflicción y nos consuela con el conocimiento de que no siempre será de esa manera. Bienaventurados pobres en espíritu, porque bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios, me siento mal en este trabajo. Dios, me siento mal en este sitio. Dios, no me siento cómodo. Es a Él a quien debo llorar, no al jefe. Este trabajo, este sueldo, entienda que Dios, que me está mirando aquí, que no me deja en paz, que me hace las cosas de verdad, que quiere que yo explote como una pincha, que quiere que yo me muera. No vayas al jefe, al compañero, no vayas al hombre que está al lado. Ve ante Dios y dile a Dios, yo no sé qué pasa, pero en este trabajo, en este sitio, en este lugar, no me siento bien, en este barrio, en esta casa, no me siento bien, necesito que tú hagas algo conmigo. Estos vecinos con esta música alta me tienen harto. No se lo digas a otro vecino. No, Mecho, no es usted. No se lo diga a otro vecino. No se lo diga no llame al 911. Habla con Dios. Porque si llamas al 911 y el vecino se da cuenta, ¿qué ganaste? Un enemigo. Eso fue el evangélico ese que lo llamó. No, arrodíllate. A lo mejor esa uña, que no siempre será el caso, puede venir el diablo para enojarte, pero puede venir también, como dice Teófilo, yo la aproveché, me arrodillé y oré. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! Termino con esto. Los que son bendecidos con el llanto por sus propias fallas pueden recibir consuelo en el trabajo, en la escuela, en el barrio. Primero, admitiendo sus errores. Si cometemos un error,
con un compañero, compañera, estudiante, un cliente, un empleado, u otra familia, ¿verdad? Si lo admitimos y le pedimos perdón a Dios, eso requiere valentía. Llorar no es quejarse. Llorar es agachar la cabeza y decir, lo hice mal. Lo hice mal. Hice algo mal, ¿verdad? Sin la bendición emocional de la tristeza por nuestras acciones, por nuestro pecado, probablemente nunca tendríamos la valentía para admitir nuestros errores. Si yo no siento, no soy pobre en espíritu, y yo no lloro, me lamento, me molesta mi pecado, no voy a pedir perdón. No. Eso requiere valentía. Sin esa parte no puede cambiar. Pero si lo hacemos, nos podemos sorprender de que con frecuencia las personas están dispuestas a perdonar. No es que esa persona no va a perdonar. No es que si yo digo que me perdone, se va a crecer. Va a crecer la gran cosa. Va a creer que yo me estoy humillando. Que lo crea, eso es bueno. El que se humilla será exaltado, mientras que el que se exalta será humillado. Yo recuerdo que estaban haciendo esos contenes ahí. Yo tenía el vehículo que está ahí parado, que pesa muchísimo, y yo venía, ¿verdad? Un día y veo a la hermana Mecho y a Juan, que espero que no me tengan por ahí para que no haya problema, y él estaba con una paja y yo llegué, mi esposa, que es una pacificadora, calma, calma. Yo llegué y yo veo que eran zanjas que había, pero él estaba un poquito contento, estaba happy, y empezó a decir, pastor del diablo, pastor del diablo, esto es evangélico del diablo, voceando. Yo un ser humano, y yo busco una pared, ¿qué tú vas a hacer? Yo no voy a recoger la basura, después de la vez que bueno, yo iba a pelear con él, pero él sigue ahí, y el asunto es que en un momento hasta se me paró al lado ahí, que tenía un colín en la mano, porque yo voy al lado mío, imagínense usted. Difícil. Y yo oré a Dios en mi mente y obedecí a mi esposa. Tranquilo, tranquilo, tú eres el pastor del frente de la iglesia. Al otro día, tempranito, Dios me dice, tienes que ir donde Juan y pedirle perdón. Pero fue el que me ofendió. Fue el que dijo que el pastor tuyo era el diablo. Y yo tengo que ir allá. Sí, de allá. Estaba cosiendo. Don Juan, salud. Salud, vecino. Muy cariñoso. Salud, vecino. Yo le dije, ven acá, por favor. Y mire, si anoche pasó algo, perdónenme. Lo siento. Si, ¿verdad? Por las palabras, y me dijo, no, vecino. Fui yo que me pasé. Perdónenme usted a mí, que fuiste, ¿sabes? Cuando estaba medio happy, medio ahí, ¿no? Y él me pidió perdón. Recuerdo que no pasó una semana. Sé que me he hecho esa palabra de esto. Una semana. Teniendo una misma guagua y estaba Juan afuera. Y mi guagua se metió en una zanja de este lado. Escuche bien. Y el primero que me vio fue Juan. Llamó a Mecho, llamó a Yo, llamó hasta las hembras. Hermano, yo montaba en la guagua y él abajo, acelere. Llegó llenito de lobo. Ese hombre a quien yo fui a pedirle perdón con mi carita muy limpia, que no tenía el deseo, fue el que menos de una semana antes se enlodó con toda su familia para bendecirme y sacar mi vehículo de una gran zanja, porque todavía estuviera en ese lugar. Somos bienaventurados cuando lloramos, no solo por nuestros pecados, cuando lloramos por los pecados de otros y trabajamos para que también sean resueltos. ¿Amén? Somos dichosos porque seremos bendecidos. Amén. Si alguna vez otros se aprovechan de que admitimos nuestra culpa, podemos recurrir a la bendición de la humildad que fluye de las primeras bienaventuranzas. Si otros se mofan y dicen, me tuvo que pedir perdón, tuvo que humillarse y venir donde mí, tuvo que reconocer, yo soy el papá, mira donde voy a pedir perdón. Cuando pase eso, no se aflija, gócese, porque el dichoso, la dichosa es usted. La Biblia nos manda, bienaventurados y dichosos. Número uno, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Los que reconocen su necesidad de Dios en todo lo que hagan. Y número dos, los que lloran, no los que se quejan, sino los que van ante Dios presentándole su problema. Y no solo su problema, su dificultad, su pecado, su maldad, sino que también se atreven a humillarse, pedirle perdón a otros y presentar los problemas de otros delante de Dios. Seamos entonces
pobres en espíritu, y seamos de aquellos que lloran ante la presencia de Dios. Puesto de pie, por favor. Bien. Ya tenemos 2 bienaventuranzas. La semana próxima